Bienvenidas y bienvenidos. Hoy, vamos a meternos de lleno en unos textos bien interesantes sobre filosofía estoica, pero no como algo abstracto, sino como un kit de herramientas práctico para manejar la ansiedad. Hay una frase de Epicteto que me parece que da justo en el clavo. Primero digan lo que queréis ser, luego haced lo que tengáis que hacer. Y hoy, justamente, vamos a explorar ese hacer, ver cómo estas ideas, que tienen siglos, se pueden volver acciones concretas hoy. El material que estamos revisando se llama Clase 3, Herramientas estoicas contra la ansiedad, y vamos a ver qué decían figuras como Marco Aurelio, que era emperador y filósofo, o Epicteto, que empezó como esclavo y terminó siendo un maestro influyente, o Séneca. Todos ellos lidiaban con la angustia, con las dificultades, y hay una idea de Marco Aurelio, de sus meditaciones, que es como el eje de todo esto. Él dice, no afuera. Esa idea de que la ansiedad es en gran parte algo interno es potente. Totalmente. Esa cita es un punto de partida excelente porque resume muy bien la mirada estoica. Para entender cómo llegaron a eso y cómo lo usaban, nuestro recorrido hoy va a ser más o menos así. Primero, vamos a ver 3 principios que son como el sistema operativo del estoicismo práctico, digamos. Luego, ¿por qué se puede decir que eran como guerreros emocionales? Gente que entrenaba su mente, ¿no? Después nos metemos de lleno con 2 técnicas específicas, muy fuertes, la visión desde arriba y la famosa premeditatio malorum, la premeditación de los males, que a veces se entiende mal. Vamos a ver ejemplos históricos como el mismo Aurelio o el almirante Stockdale, que pasó por situaciones límite. Y lo conectaremos con visiones más modernas, de gente como Pierre Hadot o Massimo Piglucci. Y al final, claro, aterrizamos todo en pasos prácticos. Suena a un recorrido súper interesante. Empecemos por esa base, esos 3 pilares que mencionan los textos. El primero es, la dicotomía del control. Quizás la idea estoica más famosa. Epicteto lo deja clarísimo. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. ¿Qué sí depende? Pues nuestras opiniones, nuestros impulsos, deseos, rechazos, básicamente nuestra respuesta interna y nuestras acciones. ¿Y qué no? Casi todo lo demás. El cuerpo, la salud, la reputación, lo que hagan los otros. Lo externo. La clave, dicen, es poner toda la energía en lo primero, en lo que sí podemos manejar. El segundo es el amor fati. Suena raro, ¿no? Amor al destino. Epicteto otra vez nos da la pista. No busques que los eventos ocurran como quieres, sino quiere los eventos como ocurren. Y ojo, que esto no es ser pasivo o resignado. Es como una aceptación activa. Abrazar lo que venga, sea lo que sea, y verlo como material para practicar virtudes, para crecer. Y el tercero, que a veces impacta un poco, es memento mori. Recuerda que morirás. Marco Aurelio lo dice así: podrías dejar de vivir ahora mismo. Deja que eso determine lo que hagas, digas y pienses. La idea no es ponerse obscuro o tétrico, es usar la conciencia de que somos finitos para ganar perspectiva, para darle prioridad a lo importante de verdad y vivir con más intención. Base operativa, el filtro mental inicial. Ante cualquier problema, la primera pregunta estoica sería: ¿esto está bajo mi control? ¿Puedo aceptarlo? ¿Incluso encontrarle un propósito, como dice el amor fati? ¿Vale la pena gastar mi tiempo limitado en esto, como recuerda el memento mori? Son como los cimientos sobre los que se construyen las otras herramientas más específicas. Entendido. Y eso conecta bien con la idea de los estoicos como guerreros emocionales. Los textos dicen que el estoicismo es como un gimnasio para la mente. Marco Aurelio insiste mucho. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Sí, y Séneca también apunta a algo muy agudo, ¿no? Dice: sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. Ahí está la clave. Se dan cuenta de que mucho sufrimiento, sobre todo la ansiedad, no viene directo de los hechos, sino de cómo los interpretamos, de nuestros juicios. El estoicismo no busca eliminar el miedo o la tristeza, somos humanos. Busca gestionarlos, que la razón, la perspectiva, modulen esas emociones, para que no nos controlen. Es un entrenamiento constante en fortaleza interior, digamos. Bien, vamos entonces a esas herramientas concretas. La primera que mencionan es la visión desde arriba. Es un ejercicio mental, potente. Marco Aurelio lo usaba.
Decía algo como, piensa en la sustancia universal, de la que eres una minúscula parte. Piensa en el tiempo, del que se te ha asignado un brevísimo espacio. El ejercicio en sí es como imaginarte flotando en el espacio. Ves la Tierra, chiquita, azul. Buscas tu continente, tu país, tu ciudad, tu calle, tu casa, hasta que te ves a ti, ahí, con ese problema que te tiene mal. Y el efecto puede ser liberador, la verdad. Ayuda a relativizar todo, poner nuestros dramas, que nos parecen gigantes, en el contexto del universo y del tiempo, les quita peso, los encoge. Imagínate esa pelea con el jefe o ese miedo a hablar en público, visto desde la órbita de Júpiter. Pierde dramatismo, ¿no? Refuerza esa otra idea de Marco Aurelio que también citan. Todo es efímero, tanto lo que recuerda como lo que es recordado. Nuestros problemas vistos así parecen menos definitivos. Una perspectiva interesante, sí, literalmente. La segunda herramienta es quizá más conocida, pero, como decías, a veces se malinterpreta. La premeditatio malorum, la premeditación de los males. Séneca lo introduce diciendo algo así como, quien ha previsto la llegada de los problemas les quita fuerza cuando llegan. Pero es clave entender qué es y qué no es. No se trata de ser negativo por sistema o de regodearse en lo malo. Es un ejercicio estructurado de anticipación racional. Los objetivos son claros, según el material. Anticipar dificultades, preparar la mente para no entrar en pánico, diseñar planes B para lo que sí controlamos y, en general, fortalecernos. Pero ojo, que Séneca también advierte. Quien sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. El punto es prepararse, no angustiarse de más por adelantado. Justamente. Y el material explica muy bien cómo funciona esto en la práctica, con varios mecanismos. Primero, y muy importante, desactiva el factor sorpresa. La ansiedad se alimenta mucho de la incertidumbre, ¿no? Del miedo a lo desconocido. Si piensas de antemano no solo en qué podría salir mal, sino en cómo podrías reaccionar o qué harías, bueno, eso reduce el pánico inicial. Segundo, te obliga a distinguir entre lo posible y lo probable. La mente ansiosa a veces toma cualquier cosa negativa, por remota que sea, y la vive como si fuera a pasar sí o sí. Este ejercicio te dice, ok, ¿cuál es el peor escenario? Escríbelo. Ahora, siendo honesta, ¿qué tan probable es? Y ahí vuelve la dicotomía del control. De eso, ¿qué depende de mí y qué no? Tercero, y esto es fundamental, convierte el miedo pasivo en preparación activa. En vez de quedarte paralizado por él, y sí, te pones a hacer algo. El material sugiere un proceso. 1. Visualiza el problema. Por ejemplo, podría perder el avión. 2. Piensa en acciones concretas para lo controlable. Salir antes, chequear online, tener el teléfono de la aerolínea a mano. 3. Aplica el amor fati. Y si a pesar de todo lo pierdo, bueno, será una oportunidad para practicar la paciencia o buscar otra solución. Y cuarto, cambia la pregunta clave de la ansiedad. Te saca de ese bucle del ¿y si? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me echan? ¿Y si me dice que no? Y te lleva al ¿y entonces qué? Si tengo miedo a que me despidan, en vez de darle vueltas, me pregunto, ¿y entonces qué haría? Pues actualizaría mi CV, llamaría a mis contactos, buscaría otras opciones. Es pasar de la preocupación a la acción. Como dice esa frase de Marco Aurelio, el obstáculo es el camino. La premeditación te ayuda a ver cómo usar ese obstáculo. Fíjate cómo la premeditatio usa directamente la dicotomía del control. Al analizar los posibles males, separas lo que puedes hacer para prevenir o mitigar tu control de lo que simplemente tendrías que aceptar y afrontar si pasa, fuera de tu control. Eso canaliza la energía de la ansiedad, que es como difusa, hacia la acción y la preparación mental. Y para que esto no quede en el aire, los textos dan ejemplos muy fuertes. Empecemos con Marco Aurelio en plena guerra. Hay que imaginarse la escena. Emperador de Roma, sí, pero en una época terrible. Guerras constantes en la frontera norte, una peste que mató a muchísima gente, traiciones. Y él, ahí, en su tienda de campaña, escribiendo para sí mismo las meditaciones. Es potente esa paradoja que señalan. El tipo más poderoso del mundo usando la filosofía para manejar su propia impotencia ante todo lo que no podía controlar. Él usaba la premeditatio todo el tiempo. Se imaginaba la derrota, su propia muerte, la traición. ¿Para qué? Para preparar su mente.
Si perdía en una batalla, él podía intentar reagrupar, controlable. Si le tocaba morir, lo haría con dignidad, respuesta controlable ante lo inevitable. Mencionan un ejemplo tras una derrota, donde escribió algo como: esta derrota es una oportunidad para practicar la paciencia. No era evitar el dolor, era transformar la adversidad en práctica de virtud. Y esa frase final que resumen es tremenda. No te digas esto terrible me ha pasado, sino he aceptado que esto podía pasar. Así el golpe pierde su filo. Es como reprogramarse activamente. Y esta visión tan práctica del estoicismo la recogen intérpretes modernos. Citan a Pierre Hadot, un historiador francés clave para entender que la filosofía antigua, sobre todo las meditaciones, no eran teoría, sino ejercicios espirituales. Hadot decía que Marco Aurelio escribía para recordarse a sí mismo cómo vivir, no para publicar. Veía la premeditatio como un ensayar la muerte, familiarizarse con lo difícil para quitarle poder. Su frase es genial. El estoicismo no es un tranquilizante, es un gimnasio del alma. También mencionan a Massimo Piglucci, un científico y filósofo que divulga mucho el estoicismo hoy. Piglucci ve la premeditatio casi como una terapia cognitivo-conductual antigua, adelantándose a técnicas de ahora. Critica ese optimismo tóxico de hoy, ¿no? Esa presión por ser positivo siempre. Contrapone el todo va a salir bien con la actitud estoica, que sería más bien yo voy a estar bien, pase lo que pase. Porque mi calma depende de mi respuesta interna, no del resultado. Es una confianza basada en la fortaleza propia, no en ilusiones. El del almirante James Stockdale. Su historia es increíble. Había leído Epicteto en la universidad y esas ideas lo marcaron. Lo derribaron en Vietnam en el 65. Pasó 7 años y medio preso en el Hanoi Hilton. Torturas, aislamiento. Durísimo. ¿Y cómo aguantó? Aplicando estoicismo puro y duro. Recordaba a Epicteto: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Y aplicó la dicotomía del control de forma radical. Se centró en lo único que controlaba, que era su actitud, su resistencia moral, no quebrarse por dentro. Aceptó lo incontrolable, la tortura, el dolor, no saber cuándo saldría. Su lema interno era algo como: pueden romper mi cuerpo, pero mi voluntad es mía. Incluso enseñaba estoicismo a otros presos con un código de golpes en la pared. Y de su experiencia salió lo que luego llamaron la paradoja Stockdale. Él notó algo curioso. Los que peor la pasaban, y a veces no sobrevivían, eran los optimistas ingenuos. Los que decían, para Navidad salimos seguro. Cuando llegaba Navidad y seguían ahí, se venían abajo. Él, en cambio, combinó dos cosas: un realismo brutal sobre su presente, esto es horrible y puede durar años, con una fe inquebrantable en el final: voy a salir de aquí y voy a salir victorioso. Esta paradoja es la premeditatio malorum en estado puro: aceptar y prepararse para lo peor, realismo, sin perder la esperanza basada en la propia capacidad de resistir, fe. Es una esperanza anclada en la realidad y en la fortaleza interior, no en... Fascinante, de verdad, muy inspirador. Con todo esto ya más claro, ¿cómo lo llevamos a la práctica nosotros? Los textos proponen un ejercicio de 5 pasos basado en la premeditatio. 1. Elige un miedo o ansiedad que tengas ahora. 2. Descríbelo con detalle. ¿Qué es lo peor que podría pasar? 3. Aplica la dicotomía. ¿Qué partes dependen de ti y cuáles no? Con honestidad. 4. Diseña al menos 2 acciones concretas para lo que sí controlas. ¿Qué puedes hacer ya para prevenir o prepararte? 5. Reformúlalo con amor fati. Completa la frase: si esto pasara, sería una oportunidad para practicar mi paciencia, coraje, resiliencia. O aprenderé a. Y otra herramienta muy útil que sugieren es el diario estoico para la ansiedad. Usar la escritura para analizar las preocupaciones con esta lógica. Proponen una estructura simple con 3 partes. Dicotomía. ¿Qué me preocupa hoy? De esto, ¿qué controlo y qué no? Amor fati. ¿Cómo puedo ver esto o mi reacción como una oportunidad? ¿Qué virtud puedo practicar? Momento mori. Pensando en mi vida finita, ¿merece esto tanta angustia? ¿Es tan importante en el gran esquema? Sí, dan un ejemplo muy práctico. Imagina que la preocupación es: mi jefa me criticó muy duro. Dicotomía, controlable. Escuchar el feedback, ver qué hay de cierto, mejorar mi trabajo, responder con profesionalismo. No controlable. Su opinión final, su estado de ánimo, si me valora o no. Amor fati.
Esta crítica, aunque duela, puede hacerme más fuerte, ayudarme a mejorar, a manejar conversaciones difíciles. Memento mori. ¿En 5 años esto definirá quién soy? Probablemente no. No debería quitarme la paz hoy. Es como dice una cita que mencionan, inspirada en los estoicos. Escribe en tu corazón que cada día es el mejor día del año. Este diario ayuda en reenfocar la mente, día a día. Si juntamos todas las piezas, vemos que no son técnicas sueltas, forman como un sistema, lo que los textos llaman un mapa estoico contra la ansiedad. La dicotomía es el filtro, amor fati transforma, memento mori da perspectiva, premeditatio anticipa y prepara, visión desde arriba relativiza. Y el diario lo integra todo en la rutina. Usando esa analogía de Marco Aurelio que citan, como un arquitecto levanta un edificio ladrillo a ladrillo, el estoico construye su fortaleza interior con estas prácticas conectadas. Y para empezar a poner esos ladrillos, el material sugiere un compromiso práctico de 7 días, algo concreto para arrancar. Días 1 a 3, probar el diario estoico con esa estructura que comentamos. Y recordar a Séneca, el progreso no es lineal, ¿eh? Habrá días mejores y peores. Días 4 a 7. Elegir una preocupación y aplicarle el ejercicio de 5 pasos de la premeditatio. Y además, poner una nota visible en el escritorio o el espejo con la pregunta memento mori. Esto merece mi tiempo finito, como un pequeño recordatorio constante. Al final, todo vuelve a esa idea poderosa de Marco Aurelio. La ansiedad, en gran medida, está en nuestras percepciones, en nuestros juicios. Las herramientas estoicas no buscan un mundo sin problemas, eso es imposible. Buscan una mente más fuerte, más serena para navegar esos problemas. No eliminan las olas, pero nos enseñan a surfearlas con más equilibrio, con coraje, con sabiduría. Es fortalecer esa ciudadela interior de la que hablaban. Y para ir cerrando esta charla, dejamos una idea resonando, que viene de la última reflexión del material. La ansiedad es a menudo el espacio vacío entre el ahora y el qué pasará. El estoicismo puede ser el puente para cruzar ese vacío. La pregunta para llevarse es, ¿cómo podría cada quien empezar a construir su propio puente? Quizá usando solo una de estas ideas, una de estas herramientas que desgranamos hoy. Con esa invitación a la reflexión personal, pues, agradecemos la compañía en esta inversión en las herramientas estoicas para gestionar la ansiedad basándonos en los textos que hemos compartido.